Soulframe. ¿Eso qué es? ¿Una marca de gafas espirituales? ¿Un retiro chamánico por Zoom? ¿O el nuevo MMO de los creadores de Warframe, que han decidido pasarse del parkour espacial a los rituales medievales con ciervos místicos incluidos? Pues sí, más o menos. Pero no te vayas todavía, porque este juego es tan raro, tan poético, tan espiritual, que a lo mejor hasta me gusta. Soulframe es el nuevo proyecto de Digital Extremes, los creadores de Warframe. Y si has jugado Warframe, ya sabes lo que eso significa. Movimientos raros, lore incomprensible, un sistema de combate que parece una mezcla entre acrobacia circense y rave interdimensional, y una comunidad que habla en códigos como si fueran parte de una secta iluminada. Pero aquí, en lugar de ninjas del espacio, tenemos misticismo medieval, un MMO de estética renacentista, bosques mágicos, espadas que brillan con energía espiritual, ciervos gigantes con cuernos de cristal y enemigos que parecen salidos de una pesadilla chamánica con presupuesto de Netflix. Es como si mezclas Dark Souls, Princess Mononoke, The Witcher y un poco de Warframe alucinógeno, lo metes todo en una batidora ritual y lo sirves como con una música triste de flauta andina. Pero espera, porque lo interesante no es solo el estilo visual, sino lo que prometen que será el juego. Soulframe se plantea como un MMORPG de mundo abierto, centrado en la exploración, el combate cuerpo a cuerpo lento y táctico, y una narrativa profundamente espiritual y ecológica, que vas a andar mucho, pero no como en Black Desert, donde caminas para llegar a un nodo de comercio, no. Aquí caminas como si cada paso fuera un poema, como si tu personaje fuera consciente de su peso en la tierra, como si el simple hecho de moverse fuera una decisión existencial. Y yo ya tengo suficiente con mis caminatas diarias para bajar los kilos del verano, como para encima tener que andar hasta el alma dentro de un juego. Dicen que será de mundo abierto, centrado en la exploración, con una narrativa que mezcla lo ecológico, lo espiritual y lo personal. Vamos, como una mezcla entre Avatar, el viaje del héroe clásico, y un curso de mindfulness en un bosque medieval. Habrá combates, claro, pero nada de combo rápido ni explosiones epilépticas. Aquí el combate es casi un arte marcial, una danza de aciertos y errores, donde cada espadazo parece escrito inverso. Y tú pensarás, qué pereza, pero a mí me intriga, porque a lo mejor estamos demasiado acostumbrados a la gratificación instantánea. Y un juego que te obliga a parar, mirar y pensar antes de actuar, a lo mejor no es un tostón. A lo mejor es justo lo que necesitamos. Lo que me da miedo es lo otro, que sea tan bonito, tan simbólico, tan contemplativo, que al final no haya nada que hacer más allá de pasear por el bosque escuchando el viento y esperando que pase algo. Porque sí, muy lindo todo, pero yo necesito contenido. Necesito misiones, progresión, crafteo, drama, PvP emocional, decisiones importantes, conflictos absurdos y gente que se invente religiones dentro del juego porque no entiende el lore. Y eso todavía no está claro si lo vamos a tener. El combate es lento, pesado, con espadazos que se sienten como si tuvieras que pedir permiso al universo antes de atacar. Y eso me genera dudas, porque yo soy una señora impaciente. Yo quiero hacer clic y ver a alguien volando por los aires, no hacer una danza espiritual con mi arma hasta que me dé permiso la luna llena. Pero también hay algo atractivo en todo esto, porque es un mundo saturado de MMOs, donde todo es acción automática, loot gratis y velocidad sin sentido. Soulframe viene a decir, para, respira, conecta, toca el musgo. Lo que sí hay es una base sólida. Un mundo con una estética muy cuidada, un motor gráfico que sabe brillar en los claros del bosque, una música que parece sacada de un ritual celta para sanar traumas intergeneracionales y una dirección artística que apunta a ser de lo mejor del género. Y si no la lían, hay gameplays, hay videos, hay entrevistas, hay imágenes del bosque que parecen salidas de una peli de estudio Ghibli con presupuesto. El proyecto va en serio, no es vapor. Pero tampoco es para allá. No hay fecha clara de salida. No hay beta pública que puedas descargar esta noche y probar con tu grupo de rol de confianza. Es uno de estos juegos que están pero no están. Que ves pero no puedes tocar.
Como el Crash este que te responde cada 3 semanas, pero con emojis bonitos. A día de hoy lo único que puedes hacer es suscribirte a la newsletter de la web oficial y mirar el mismo tráiler en bucle esperando una señal mística. No hay pre-order, no hay versión demo, no hay fecha de lanzamiento estimada. Solo ideas, promesas y algunas imágenes que parecen haber sido pintadas por druidas con acceso a Unreal Engine, eso sí. Y aún así, aquí estamos, hablando de él, dedicándole este video, preguntándonos si cuando llegue el día del lanzamiento vamos a estar listos para dejar de grindear en la mina del MMO de siempre, para sentarnos a meditar con una espada oxidada en medio de un pantano que respira. Y si tú estás igual que yo, con ese puntito de curiosidad, con ese no sé qué es esto, pero me gusta, entonces bienvenido al Club de los Raros. Aquí no sabemos si Soulframe será una nueva revolución o una decepción glorificada con flautas de fondo. Pero lo vamos a probar porque en este canal si algo hacemos es probarlo todo y contarlo sin filtro. Si es una joya, te lo diré. Y si es un tostón disfrazado de experiencia mística, también te lo diré. Y probablemente con algún insulto elegante. Yo, por desgracia, aún no lo he podido probar, porque cuando pido acceso a una beta últimamente me pasan cosas extrañas, como que me lo dan pero después me lo quitan, o me lo niegan y luego me lo dan por error, o simplemente me ignoran como si fuera un NPC más en la vida. Pero no pasa nada, porque cuando salga lo jugaré, lo exploraré y probablemente me perderé en un bosque hablando con una rana mística durante 45 minutos sin saber qué estoy haciendo. Soulframe no parece un MMO para raidear, no parece un gacha de coleccionar waifus, no parece un PvP de hacer clic hasta que tu teclado sangra. Parece otra cosa, una experiencia, una rareza, una especie de terapia grupal para gente que está harta del ruido de siempre. ¿Me preocupa? Sí. Porque juegos así suelen ser bonitos pero vacíos, como una tienda de velas aromáticas. Entras, hueles, te relajas y luego te vas porque no hay nada más que hacer. Pero también me da esperanza, porque si lo hacen bien, si logran que la exploración tenga sentido, que la historia sea absorbente y que el combate no sea una siesta con espadas, puede ser algo único. No para todo el mundo, eso está claro, pero para los que estamos hartos de siempre lo mismo, puede ser una bocanada de aire fresco o un golpe de incienso en la cara. Y en cualquier caso, lo espero. Y si tú también estás mirando Soulframe con curiosidad, déjamelo en comentarios, porque ya sabes, en este canal no vendemos humo, solo lo inhalamos, lo analizamos y después decidimos si nos hace bien o nos deja la casa oliendo a frustración. Suscríbete si quieres ver más videos como este, donde me tiro 20 minutos hablando de un juego que aún no ha salido y probablemente no saldrá en 2 años. Pero oye, y lo bien que lo estamos pasando. Y lo pasamos soñando. Nos vemos en el próximo. O en el bosque, con una máscara rara, una espada oxidada y un espíritu animal que me habla en latín antiguo.